Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo 7 de marzo del 2021, pues estamos aquí reunidos nuevamente dando gracias a Dios por todo este tiempo tan maravilloso de poder pues adorar, de poder exaltar a nuestro Dios. Pues este culto de celebración, pues de una manera especial hoy porque es el primer domingo de mes en donde pues después de haberla alabado, exaltado, también hemos participado de la cena del Señor con el propósito pues también de poder uh, recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz y también recordar que pues uno de los beneficios de la cruz es que podamos tener esa comunión con el Padre, pues esa comunión en la cual pues podemos tener esa intimidad con nuestro Dios, que podemos abrir nuestros corazones y al mismo tiempo pues nos, nos, nos ilustra pues la confraternidad que debe existir entre nosotros, momentos de comunión, de alegría, de animarnos los unos con los otros, de consolarnos también cuando estamos pasando momentos difíciles, de animarnos, de exhortarnos también cuando estamos en situaciones que pues de repente estamos teniendo vivencias que están apartándonos del camino de nuestro Dios. Así que pues damos las gracias a nuestro Dios por este domingo tan especial. Pues bien, nosotros pues vamos a seguir predicando el Evangelio, porque para eso hemos sido llamados. Vamos a continuar con el libro de Mateo, con esta exposición que estamos haciendo del libro de Mateo, pues ya estamos avanzando en, en dar a conocer principios o de repente pinceladas, como siempre decimos, sobre las enseñanzas de Jesús relacionadas con el Sermón del Monte. Estamos ya por finalizar el Sermón del Monte, ya estamos en el capítulo 7. Pero antes de hacerlo, como siempre, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana, pues te pedimos, Padre, de que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que ilumines pues también nuestro camino a través de tu palabra, Señor. Señor, que sea es tu palabra, pues que actúe en nosotros como ese espejo. En el espejo nosotros podemos vernos y de repente pues algunas imperfecciones que podamos tener en cuanto a nuestra modo de vestir o algunas imperfecciones que podamos tener pues en nuestro rostro, ¿no? Pero cuando nosotros vemos tu palabra y en tu palabra pues nos vemos a nosotros mismos que reflejamos nuestra condición interna, ¿verdad? Porque tu pecado, tu palabra refleja pues el estado de pecaminosidad del hombre. Sale a la luz nuestros pecados, sale a la luz nuestras imperfecciones, Señor, que nos invita pues a cambiar de actitud. Tu palabra pues siempre nos anima, nos consuela, nos exhorta, pues y también nos hace ver tu amor, tu gracia, tu misericordia, ¿no? Para con nosotros. Señor, pues que en esta mañana tu palabra pues quede anidada en lo más profundo de nuestro corazón y como siempre decimos que nos invite a cambios de actitud en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos, vamos a seguir pues con la exposición del Sermón del Monte. Los versículos que vamos a ver en esta mañana, relacionados con el capítulo 7, los versos del 12 al 14, contienen dos de los dichos más conocidos de Jesús y se refieren pues a dos aspectos fundamentales de la vida. Uno es el aspecto de justicia. ¿Cómo es esto? Y es que, pues, surge una pregunta, ¿no? Que cada uno de nosotros puede hacerse. ¿Cómo puede vivir una persona con justicia? ¿No? Es decir,
¿Cómo puede vivir una persona en una relación correcta con el prójimo? Y entonces Jesús pues nos da a conocer la regla de oro. O sea, cómo debemos vivir con nuestro prójimo. Y por otro lado, también trata de otro aspecto relacionado con la vida misma, ¿no? ¿Cómo puede estar segura una persona pues de tener vida? La verdadera vida, ¿cómo puede estar segura una persona? Y entonces allí nos habla de dos elecciones en la vida, de las cuales pues tenemos que tomar una decisión. Pues bien, vamos a ver pues qué nos dice nuestro Señor Jesucristo con esto que acabamos de afirmar. Así que vamos a leer el pasaje de Mateo, el capítulo 7, los versos del 12 al 15, donde nos habla pues sobre la suprema regla de la ética, que nos habla sobre la regla de oro y las dos elecciones en la vida. Vamos a leerlo. Mateo 7, del 12 al 14. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Pues bien, vamos a hablar entonces primeramente en esta mañana sobre la regla de oro. Vamos a leer en qué consiste esta regla de oro. Vamos a leerlo, está en el verso 12. Vamos a repetirlo. Y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, vamos a ubicarnos dentro del contexto. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7, en los primeros 6 versículos, nos enseñó que no debemos juzgar a los demás y que también no perdamos el tiempo pues con aquellos que son rebeldes. Y después de eso pues hizo un paréntesis para hablarnos sobre la oración, que era necesario pues pedir a nuestro Señor para poder pues aplicar esos principios. Entonces ahora retoma el tema de la relación con los demás, dando a entender ahora que debemos amar a todos los hombres. Y es que quien se denomina pues a sí mismo como hijo de Dios debe mostrar pues una vida consecuente con esa relación espiritual que tenemos con nuestro Padre Celestial. Quien no manifiesta pues ese estilo de vida, es decir, amando a su prójimo, no es hijo suyo, o por lo menos no está viviendo como debiera. En este versículo que acabamos de leer, el verso en el griego, el verbo, ¿no? El verbo en el griego está en presente continuo. O sea, eso implica pues una acción que no cesa, que continuamente está en acción. Entonces, parafraseando y resumiendo pues este verso 12 podríamos decir, así que haced cuanto deseáis que hagan con vosotros. Entonces, si es una acción que no cesa y que es continua permanentemente, entonces no se trata pues de acciones puntuales, sino se trata de un estilo de vida. Entonces, Dios demanda un corazón recto que se manifieste pues en acciones justas. La persona pues que practica la regla de oro pues rehúsa decir algo que pudiera dañar, algo que pudiera ofender a sí mismo o a otras personas.
Si nosotros juzgamos a otros sin usar este principio, pues de la regla de oro seremos arrogantes y criticones y nuestro propio carácter espiritual se degenerará. Los fariseos, mi querido hermano, distorsionaban esta verdad mediante la expresión negativa. Ellos pues expresaban y decían, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Escucha bien esto, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Eso lo podemos encontrar en el libro apócrifo de Tobías, en el capítulo 4, el verso 16. Pero esta expresión, te la repito nuevamente, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan para ti. Esta expresión no representa, pues, mérito personal. Simplemente, pues, estás viviendo y te estás preocupando de no hacer daño a los demás. Tampoco es una expresión de justicia. Es simplemente una forma natural de vida que no ofende a ninguno. O sea, yo vivo mi vida independiente y simplemente, pues, no hago daño a nadie. Y los fariseos enseñaban eso y distorsionaban el alcance, la profundidad de la regla de oro. La grandeza de este mandamiento es justamente la expresión, pero positivamente. ¿Cuál es esa expresión donde dice, haz a los demás lo que quieras que ellos hagan contigo? Haz a los demás lo que quieras que ellos hagan contigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y es que así como Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre cuando pecó, ¿no? O sea, buscó, Adán peca y Dios va a buscar, toma la iniciativa a buscar al hombre. Cuando leemos también en segunda de Corintios, en el capítulo 5, los versos del 18 en adelante, dice pues que el ministerio de la reconciliación pues tuvo su inicio en Dios, tuvo la iniciativa Dios mismo, porque Dios mismo quería tener esa iniciativa de reconciliar al hombre consigo mismo, ¿no? Y por eso envía a Jesús. Pues entonces, así como Dios toma la iniciativa de la reconciliación, ¿no? Del hombre con Dios mismo, quienes somos sus hijos, pues tomamos la iniciativa de hacer a los demás, pues lo que quieren que hagan con nosotros. Entonces, este mandamiento es una exigencia a tomar la iniciativa para hacer el bien a los otros. No se trata, pues entonces, de vivir una vida, bueno, no me meto con los demás y no hago, no, sino que esta regla de oro, pues te motiva, ¿no? Es una exigencia, ¿no? Para tomar la iniciativa de hacer el bien a otros. Entonces, no se trata de una pasividad, se trata de actuar. No se trata, pues, ni siquiera de hacerlo incorrectamente. Es una demanda para actuar en bien de otros, en una dimensión tan profunda como si hubieras deseado que los otros lo hicieran contigo. Y la razón de este modo de obrar está vinculado, pues, con la justicia. Porque Jesús dice, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, quien hace el bien al prójimo ha cumplido la ley. Miren, entendamos bien esto. Dios establecía el amor al prójimo en acciones concretas. Vamos a leerlo. Está en Levítico, en el capítulo 19, los versos del 9 al 18. Y dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña,
Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldicirás al sordo, ni delante del ciego, ni pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia jurarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, cuando leemos este pasaje, entre otras cosas, ¿qué podemos señalar? Que Dios, pues, establecía provisión para los pobres. En otras palabras, dice, de todo lo que yo te estoy bendiciendo, guarda algo para dar a los pobres. Eh, Gracias a Dios como la iglesia responde, pues ante el pedido que hicimos de poder donar productos no perecibles para alcanzar a los que están pasando necesidad. Y la iglesia responde. Y es que Dios mismo pues estableció eso, que de todo lo que Dios te está bendiciendo, guarda una parte y da, comparte con aquellos que no tienen, con los pobres. También este pasaje nos está diciendo que Él no quería el robo y la mentira que reina entre las relaciones entre los seres humanos. También establecía el pago puntual del sueldo del jornalero. O sea, no cometas injusticias, paga. Si está trabajando, paga oportunamente. No quería tampoco que existiera acepción de personas en el juicio. O sea, todos deben ser tratados de igual manera. Establecía, pues, de no desprestigiar al prójimo promoviendo chismes contra él. También Dios lo estableció. También no quería que se desprestigie a nadie. Y también quería que no guardemos rencor los unos con los otros. Y así, entre otras cosas, podemos señalar. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa cuando hacemos todo esto? Y es que todo esto que acabamos de mencionar, se cumple y aún lo supera cuando se ama al prójimo como a ti mismo. El cristiano, mi querido hermano, debe tener presente y establecer ese principio en su vida. ¿Y cuál es ese principio? Que el amor fraterno hace el cumplimiento pleno de las demandas morales de la ley de Dios. En Romanos, en el capítulo 13, los versos del 8 al 10 dice, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos con los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué debemos actuar así? Y es que, mi querido hermano, el hombre siempre busca manifestaciones de amor. Siempre, continuamente estás buscando que alguien pues te dé una palabra, un ánimo, un consuelo. Siempre estamos buscando manifestaciones de amor, de una u otra manera. Y eso es lo que establece Jesús para el comportamiento de sus hijos. Esa forma de vida, pues en la cual amemos a nuestro prójimo como a
como a nosotros mismos, es una vida ajustada a la voluntad de Dios. Y ese estilo de vida, pues, está expresada en las Escrituras, está expresada en la ley, está expresada, pues, por los profetas también. Entonces, podríamos resumir que esta ley, que podríamos decir que esta regla de oro, pues, que podría estar resumida en las siguientes afirmaciones. En primer lugar, quien vive una buena relación con Dios, vivirá también una buena relación con sus hermanos. Por otro lado, también quien ama al Señor, amará también a los que son suyos. Una verdadera vida de piedad se manifiesta en una correcta actitud hacia los demás. La vida cristiana, mi querido hermano, no consiste en abstenerse de hacer el mal a otros, no, sino en esforzarse por hacer el bien a todos. Quien desea ser amado, primero entonces debe amar a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Quien desea ser ayudado, debe comenzar ayudando a otros. Tengamos en cuenta estas cosas que acabamos de indicar. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tengamos siempre presente esta regla de oro. Pues esforcémonos por hacer el bien a los demás. De tal manera, pues, de que, pues, lo que queramos que ellos hagan con nosotros, de igual manera, pues hagámoslo. Después de esta afirmación, Jesús nos habla sobre dos elecciones en la vida. Dos elecciones de la vida. Vamos a leerlo y está en los versos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Nuestro Señor pone pues delante del auditorio, pone dos puertas, pone dos caminos, dos destinos y dos tipos de multitudes en estos dos versículos que acabamos de leer. Pero al mismo tiempo demanda una elección, porque cada uno debe hacer una elección. Siempre la Biblia, pues a lo largo de la Biblia, habla que el hombre tiene que tomar una decisión. Y la Biblia se refiere pues a esta elección, presentándola pues de diferentes formas. Y vamos a dar pues algunos ejemplos para poderlo entender. Por ejemplo, por medio de Moisés, Dios se enfrentó a los hijos de Israel y les dijo, vamos a Deuteronomio en el capítulo 30, el verso 19, y les dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas. Entonces Dios confronta al pueblo de Israel y les dice, les he puesto dos opciones. Y Él recomienda y dice, escoge una decisión que el hombre tiene que tomar. Josué también desafió a los israelitas al entrar a la tierra prometida. Eso está en Josué, en el capítulo 24, el verso 15. Y dice, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, dice, tienes que tomar una decisión, pueblo. Pero yo he tomado la mía con mi familia. Yo quiero servir
al Señor. Se trata de una decisión que todos tenemos que tomar. Elías también habló de tomar una decisión y eso lo hizo en el Monte Carmelo, cuando pues Elías mató a los profetas de los Baales y los confronta y les dice, y fueron claras sus expresiones cuando dice, ¿hasta cuándo claudicaréis o hasta cuándo vas a vacilar entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, pues síguelo. Y si Baal es Dios, pues síguelo. Pero toma una decisión. Eso está en Primero de Reyes, el capítulo 18, el verso 21. Por otro lado, también vemos que Dios exhorta a tomar una decisión, pues a través del profeta Jeremías. En Jeremías 21:8 dice, y dirás a este pueblo que así ha dicho Jehová, he aquí, yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Tienes que tomar una decisión por qué camino tienes que seguir. Y es que, mi querido hermano, la salvación es una decisión que cada uno debe hacer. No solamente se trata pues de una elección momentánea, no, es una decisión definitiva que a la vez pues implica que una vez que tú tomes esa decisión, pues llevará consigo permanentes implicaciones y consecuencias eternas. Entonces ahí tienes que tomar una decisión. Te presenta dos puertas y tienes que tomar una decisión. Vamos a hablar sobre las puertas. El Señor presenta dos alternativas y demanda una decisión. Tienes que inclinarte por una. Estás tú en una encrucijada, pero cada uno tiene que saber qué puerta escoges, a qué puerta o en qué puerta tú decides entrar, por qué puerta decides entrar. Y es muy importante que pases por la puerta correcta. No solamente se trata de contemplarla, sino que tienes que tomar una decisión. Entonces uno se pregunta y dice, pero ¿cuál es el problema? Si tenemos las dos puertas. Y es que ambas puertas, mi querido hermano, la ancha y la puerta angosta, ambas están rotuladas. Tienen el título ahí. Por esta puerta vas al cielo o vas rumbo al cielo. Las dos puertas están rotuladas exactamente igual, pero una conduce al cielo y la otra no. Pueden tener esos títulos, pero una conduce al cielo y la otra no. Satanás, mi querido hermano, es experto en el engaño religioso. La Biblia dice que Satanás pues llega hasta disfrazarse de ángel de luz. Jesús, utilizando un verbo nuevamente imperativo, manifiesta y dice, entrad por la puerta estrecha. Entonces es una expresión de urgencia y reclama una acción inmediata. Tienes que decidir. Tienes que tomar una decisión ahora. ¿Sabes? Solo hay una puerta correcta. Y esta lleva a un camino estrecho. ¿Y cuál es esa puerta? Pues bien, veamos lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. En Juan 19, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Si quieres alcanzar la salvación, pues tenemos que conocer la obra de Jesucristo. Aceptar a Cristo. Juan 19 le dice. En Juan 10:1 también Jesús dice, el que no entra por la puerta, ese es ladrón y asaltante.
¡Wow! Entonces es necesario entrar por la puerta. Y por otro lado, en Juan 14:6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué interesante es esta expresión, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando vemos en el tabernáculo, pues en el tabernáculo pues estaban constituidos pues de tres áreas: el área de los gentiles, el área, el área de los gentiles, o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y habían tres puertas. Uno era una puerta, se le llamaba el camino. Cuando uno entraba, de frente se encontraba con quien uno entraba al tabernáculo. Lo primero que se encontraba, ¿qué cosa era? Pues el altar de bronce, simbolizando la obra de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, lo primero que tenemos que nos tenemos que enfrentar es con la obra de Cristo. Tenemos que entenderla. El camino a la verdad es pues seguir al lugar santo, entre el otro velo, y la última puerta en aquel lugar santísimo era la vida. Entonces Jesús estaba refiriendo a eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y qué interesante es esta expresión. Nadie va a ir al Padre si no va a través de Jesucristo. Hay muchos que dicen, pues, y esto también tenemos que expresarlo y tenemos que decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos hermanitos que no son, sino que pertenecen a otras iglesias en donde dice, pues pidamos, entramos, pues pidámosles a la Virgencita o a los santitos para que nos ilumine para poder llevar. No, mi querido hermano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre, no por la intercesión de alguien, sino solo por Jesucristo. Y por eso las Escrituras nos dicen, por ejemplo, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente seremos salvos a través de Jesucristo. Pero algunos dicen, pero es tan igual como tú a veces para alcanzar algo le dices a la mamá de alguien para que pueda interceder. Entonces tú puedes orar, interceder, a pedirle a la Virgen María. No, las escrituras son claras. En 1 de Timoteo 2:5 dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No hay otro, no hay otra opción. La salvación se obtiene por medio de Jesucristo. Él es la puerta. Él es la puerta estrecha. Cristo, pues, entonces está afirmando que Él es la puerta y también el camino. No hay otros caminos al cielo. Cualquier otra opción, mi querido hermano, es errónea. No hay, pues, nada intermedio, ninguna tercera alternativa, ninguna otra puerta. Todas las religiones de este mundo están basadas en logros humanos. Solo el cristianismo, y cuando hablo del cristianismo me refiero al cristianismo bíblico, reconoce los logros divinos, reconoce la obra de Cristo Jesús en favor del hombre como base única de salvación. La muerte de Cristo Jesús en la cruz, pues nos simboliza el pago del precio por nuestros pecados. Y la resurrección demostró que se había derrotado la muerte. Entonces, la salvación no es pues un sistema basado en méritos humanos que uno trabaja para ganar el favor de Dios. La salvación simplemente es por gracia, es por la fe en la obra en Cristo Jesús. Es interesante que contemplemos lo que nuestro Señor Jesús manifiesta o describe. Y se describe como la puerta correcta. Y al mismo tiempo, pues dice que es
estrecha esta puerta. Mi querido hermano, esta puerta es tan estrecha que solo una persona puede pasar a la vez. Nadie entra al reino de los cielos por pertenecer a un grupo. No es porque tu papá, tu mamá, o tus hijos y todos pertenecen y son cristianos y todos van a entrar y van a ir al cielo. No, esta puerta es tan estrecha que admite uno por vez. La salvación, mi querido hermano, es intensamente personal. Ahora, esta puerta es tan estrecha que Jesús dice que tenemos que esforzarnos para entrar. En Mateo 7:24 dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos por entrar. O sea, implica una lucha pues agónica, intensa, una lucha con un propósito. Es una lucha, una batalla, un esfuerzo extremo que el hombre tiene que efectuar. Hay una violencia también implícita. En Mateo 11:12 nos dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderarán de él. No es fácil entrar a esa puerta, por esa puerta estrecha. Muchos, por ejemplo, escuchamos muchos mensajes en la que pues hacen referencia a que hacerse cristiano es fácil. Solo se trata de levantar una mano, solo se trata de creer en algunos hechos, de repente porque se trata de firmar una declaración o que de repente puedas pasar adelante en un culto, recitar de repente una oración adecuada. Pero mi querido hermano, el cristianismo implica algo más profundo. El mensaje de Jesucristo no puede pues acomodarse a cualquier clase de credulismo fácil. El reino de los cielos no es para personas que quieren a Jesús, pero sin embargo no quieren cambiar sus vidas. Solo el reino de los cielos es para quienes lo buscan de todo corazón, quienes agonizan por entrar. Muchos se acercan a esta puerta estrecha, pero se alejan después de averiguar el costo. La salvación es para los que creen que es por la gracia de Dios y no por las obras de los hombres. La salvación es para aquellos que han sido quebrantados y mostraron arrepentimiento, que ese quebrantamiento y ese arrepentimiento fueron otorgados por Dios mismo. Y que también, pues, esa manifestación, el hecho de ser quebrantados y ese arrepentimiento, pues se logró por una pobreza espiritual que también Dios mismo les otorgó. Y al mismo tiempo, pues así como mostraron ese quebrantamiento, ese arrepentimiento por Dios y que fue dado por una pobreza espiritual que también Dios les produjo, y el modo por lograrlo ello también fue por el poder de Dios. En otras palabras, la salvación es para los que creen que simplemente no hay mérito alguno en nosotros, porque todo depende de Dios. La puerta, esa puerta, Jesús dice, es bien estrecha. Y esa puerta es tan estrecha que no puedes entrar con maletas, mi querido hermano. El equipaje
tiene que quedarse. ¿Y cuál es ese equipaje? Pues tu justicia propia. ¿Cuál es ese equipaje que debes dejar? El pecado. ¿Cuál es ese equipaje? El materialismo, la mundanalidad. Deben dejarse fuera o nunca podremos entrar. Hay una buena noticia también, mi querido hermano, que a pesar de que esta puerta es tan estrecha, es lo suficientemente ancha para dar cabida al más grande de los pecadores. Para aquellos que quieran llevar su equipaje, pues bien, no entren por la puerta estrecha, entren por la puerta ancha. Y obviamente va a ser mucho más atractiva. Te va a enseñar el camino al cielo. Puede estar marcada, no camino al cielo, incluso que diga rumbo a Jesús. Pero mi querido hermano, no conduce al cielo y no tiene que ver nada con Jesús. Es la puerta, pues la puerta ancha es la puerta para las religiones en masa. Una puerta ancha, una puerta abierta, en la que cualquiera puede pasar sin desprenderse pues de su justicia propia, sin desprenderse de su orgullo, sin desprenderse pues del amor al dinero, sin desprenderse pues de la codicia por los bienes materiales, sin desprenderse del pecado. Para ellos está la puerta ancha. Y no hay salvación para los que eligen entrar por esa puerta. También Jesús habla de dos caminos. Y los dos caminos están íntimamente identificados con las dos puertas. Uno es ancho y amplio y otro es difícil y estrecho. El Salmo 1 habla de los dos caminos. Y la elección simplemente es simple, pues, ¿no? El camino ancho, que es concurrido por los impíos, y el camino estrecho, por los santos. Ahora bien, este camino ancho ciertamente es más fácil. Es más fácil de transitar. ¿Por qué? Porque no hay limitaciones, no hay freno. Hay tolerancia, pues, para todo tipo de pecado imaginable. Con tal que tú digas, yo amo a Jesús, entonces, pues, todo se te admite, ¿no? Incluso convives, pues, con el pecado. No hay un arrepentimiento genuino y, obviamente, es sumamente religioso. Vienes al culto, estás con tu Biblia, veas y vienes y vas, estás presente de repente en todas las actividades de la iglesia, ¿no? Pero no hay un arrepentimiento genuino, sumamente religioso. Y obviamente el que está transitando por este camino no requiere carácter, no requiere que tú te mantengas firme en tus creencias, no requiere que tú te mantengas firme en tus principios. No, por el contrario, sigues las corrientes del mundo, ¿no? Sigues las corrientes del mundo continuamente y este camino, pues, te va a parecer que es el camino derecho, pero sabes, es el camino de perdición, conforme lo dijo Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, el verso 25. El camino estrecho lleva a la vida. Y este camino es tan estrecho que no hay ninguna desviación. Es muy estrecho. Este camino no busca multitudes, salva a los individuos que saben que están perdidos. En Lucas 14 describe a Jesús cómo trataba a las masas de aduladores que le seguían por todas partes. Vamos a leer Lucas el capítulo 14, los versos del 25 al 27 y también leamos el verso 33. Y dice, si alguno viene en pos de mí,
y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora el verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando uno lee esto, el Señor hace que el camino estrecho sea lo más duro posible, demandando pues que quienes en verdad desean seguirle salgan de la multitud y que tomen su cruz. Y la cruz es un instrumento de tortura y de muerte. Quienes están en el camino estrecho, también entonces debes esperar persecución. Cuando una persona se convierte al cristianismo, mi querido hermano, pues le declara la guerra al infierno. Y el infierno lucha contra esa persona. Será pues continuamente perseguido. El hecho de ser cristiano pues te hará experimentar dolor y sufrimiento, incomprensión, desprecio, humillación. Seguir a Cristo le puede costar a uno su propia vida. Y es más, espiritualmente, pues realmente eso sucede, porque nosotros negamos al yo, nos negamos a nosotros mismos, negamos a nuestra voluntad para que se haga la voluntad del Padre en nosotros. El camino estrecho es un camino para valientes. Cuando leemos Apocalipsis en el capítulo 21, el verso 8, dice, los cobardes, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los encantadores, ni los fornicarios, etcétera, etcétera, dice, entrarán en el reino de los cielos. Y empieza diciendo, por los cobardes. ¿Por qué? Porque el, el camino, el camino que el Señor nos induce que debemos seguir, pues es un camino para valientes. El ser cristiano implica valentía. Entonces ya hemos hablado de los dos caminos. Hemos hablado de las dos puertas, hemos hablado de los caminos, ahora hablemos de los dos destinos. La elección que uno hace entre las dos puertas y los dos caminos es una elección simplemente para la eternidad. El camino ancho comienza fácil, rápido, lo puedes transitar, pero sabes, se hace duro, curiosamente, justo al final, porque termina en el infierno. Lo que parece tan atractivo desde el inicio lleva solamente a la destrucción. La puerta estrecha que da el camino angosto parece no ser muy atractiva, pero es el camino para la vida. El camino al principio parece muy difícil, pero se abre por completo en la gloria eterna del cielo. También en este pasaje de Jesús no solamente nos habla de dos puertas, no solamente nos habla de dos caminos, no solo nos habla de dos destinos, sino que también nos habla de dos tipos de multitudes. Y hay dos grupos de personas. En el verso 13 dice que habla a las multitudes que pasan por la puerta ancha. Dice que son muchos los que ingresan por ella. Y el verso 14, en cuanto a la puerta estrecha, dice que son muchos, que son pocos los que la hallan. O sea, por un lado, dice que la puerta 13, el versículo 13 nos dice que las multitudes que pasan por la puerta ancha son muchos y que ingresan. Y el verso 14, o sea, los que eligen la puerta estrecha, son pocos las que las hallan. Entonces, esto nos invita a la reflexión y esto es algo muy lamentable, que la mayoría de las personas
religiosas se dirigirán al infierno, no al cielo. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, los verdaderos creyentes, mi querido hermano, eran solo un remanente. Nunca eran la mayoría. El remanente siempre ha sido una manada pequeña, unas pocas almas que obran en el poder de Dios, que conocen su incapacidad humana, pero están dispuestas a pagar el precio para seguir a nuestro Dios. La masa de la humanidad, la mayor parte va a tomar el camino ancho, pero las mayorías, mi querido hermano, raramente tienen la razón. El camino ancho es la elección natural desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque preferimos pues el pecado a la rectitud. Jesús dijo en Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es fácil caer en el error de caminar con la multitud. Es fácil. Tú puedes caminar junto con la multitud, hacer lo mismo que todos ellos hacen, e incluso puedes añadir a Jesús a tus pecados y de repente pues a las inclinaciones de tu corazón, ¿verdad? Y entonces de esa manera pues te sientes más religioso, pero esto te lleva a la perdición. Lamentablemente también, mi querido hermano, cuando vemos lo que está pasando hoy, ¿no? En el mundo moderno, vemos pues que hay un mensaje evangelístico y este mensaje evangelístico es muy popular, ¿no? En estos tiempos y conduce pues a las personas a entrar por la puerta ancha y transitar por el camino equivocado. Este mensaje que escuchamos pues presenta a Jesús como el camino, presenta a Jesús como la verdad, presenta a Jesús como la vida, pero no dice nada acerca de la puerta estrecha, ni tampoco del camino angosto. Este mensaje evangelístico contempla a las personas como despojadas, pero no como depravadas, no como esa inclinación que tenemos hacia el pecado, sino nos hace ver como que somos despojadas. Este mensaje evangelístico equivocado pues nos habla de amor, nos habla de comprensión, pero no menciona al Dios Santo que odia el pecado. Estos mensajes evangelísticos pues no exhortan, no nos exhortan al arrepentimiento, tampoco no advierten sobre el juicio, tampoco hay expectación de contrición ni razón alguna para un pesar profundo por el pecado. En otras palabras, es el mensaje de una salvación fácil, un llamamiento a una decisión precipitada, acompañada fuertemente de falsas promesas de salud, de felicidad y de bendiciones materiales. Ven, acepta a Jesús y vas a ver cómo vas a tener la sanidad, vas a tener la felicidad y Dios te va a dar abundantes bendiciones. Mi querido hermano, ese es el mensaje fácil, ese es el mensaje que mucha gente conduce hacia la puerta ancha. Ese no es el Evangelio según Jesucristo. Qué estrecha, mi querido hermano, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Nuestro Señor Jesús no podía ser más claro al respecto. Este es el único camino que toma el Evangelio. No es un camino fácil, mi querido hermano. Tampoco es un camino popular, pero es el único camino que nos lleva a la gloria eterna. Reflexionemos sobre esto. Pues bien,
Hoy hemos hablado sobre la regla de oro. Entonces, lo que Dios nos invita es amar a nuestros hermanos. Y amando a nuestros hermanos de tal manera que, pues, tú tienes que tener la iniciativa de hacer, de dar, de brindar lo mejor para ellos, hacer acciones en favor de ellos. No solamente se trata de que vivas tú y digas, bueno, yo no hago daño a nadie. No, tienes que ser incentivado a hacer el bien a los demás, de tal manera que, así como tú quieres que ellos lo hagan contigo. Es la regla de oro. Por otro lado, te habla que hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta estrecha, mi querido hermano, es muy estrecha. No entras por grupos, es una decisión personal. La puerta estrecha es tan estrecha que no puedes entrar con equipaje, no puedes entrar con tu justicia propia, no puedes entrar con tu orgullo, no puedes entrar con tus pecados, no puedes entrar con el materialismo y la mundanalidad. La puerta estrecha te lleva a un camino y este camino es bien difícil de transitar. Tienes que esforzarte, tienes que esforzarte. No hay desvíos, te van a llevar, pero en ese caminar, pues tienes que tomar una decisión, tienes que cargar la cruz, un instrumento de tortura y de muerte. En ese camino vas a ser despreciado, humillado, te va a causar dolor, te va a causar tristeza. Y es más, vas a aprender a morir a ti mismo. Esa decisión te va a llevar a un destino, la gloria eterna. No te guíes porque de repente somos pocos y lamentablemente la Biblia lo dice. Quienes toman ese camino no serán los muchos, sino los pocos. Oremos porque realmente se predique el verdadero evangelio, que no motive pues a la gente a entrar por la puerta ancha, en donde pues no haya convicción de pecado, que quieran transitar, que quieran caminar por ese camino sin despojarse de su propia justicia, sin despojarse de su orgullo, sin despojarse de sus pecados, sin despojarse del materialismo, sin despojarse de la mundanalidad. Porque ese camino los lleva a la perdición. Y lamentablemente serán los muchos. Por eso oremos, porque se predique el verdadero evangelio. Vamos a orar, mi querido hermano. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos induces a reflexionar. Señor, siempre ponga en nuestro corazón el amar a nuestros hermanos. Señor, que hagamos el bien a los demás como quisiéramos que ellos hagan con nosotros. Que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Así cumpliremos todas las leyes morales, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, pues hoy hemos aprendido que hay que tomar decisiones. La puerta ancha o la puerta angosta. Danos el coraje, la sabiduría, Señor, la destreza y también la fortaleza que necesitamos para una vez tomada la decisión de entrar por el camino angosto, para mantenernos firmes, negándonos a nosotros mismos, aceptando todas las consecuencias que esa decisión implica con el propósito de poder, pues, alcanzar
y llegar al destino eterno que todos queremos, estar en tu presencia misma, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y querido hermano, antes de finalizar, invoco nuevamente y toco tu corazón y te digo, pues hemos escuchado el mensaje de hoy en donde pues Dios nos está hablando en nuestro corazón y nos dice pues que tenemos que tomar la iniciativa de poder hacer el bien a los demás. Hay momentos difíciles que estamos pasando hoy. Hay gente que aún no tiene que comer y está pasando pues momentos difíciles y estamos apoyando a las ollas comunes. Ayúdanos, ten la iniciativa. Lo que Dios ponga en tu corazón, tráelo para poderlo llevar a las ollas comunes. Es muy tanta la necesidad que de repente pues solamente solucionaremos por unos días, pero siquiera participemos, ¿no? Hagamos el bien a los demás como quisiéramos que ellos los hagan con nosotros si nosotros estuviéramos en esa situación. Reflexionemos y realmente que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una semana espléndida y que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios los alcance durante toda esta semana. Pero también que esa gracia, que esa misericordia y esa bondad de Dios que estamos experimentando la podamos trasladar con todas las personas que interactuamos diariamente. Que Dios los bendiga, hermanos.